En este tercer domingo de Adviento, el Evangelio vuelve a presentarnos la figura de Juan el Bautista, que ya habíamos escuchado el domingo pasado, este hombre que anunciaba la llegada inminente del Mesías, este profeta, el último de los profetas, nos dirá también Jesús hoy en este Evangelio, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el último eslabón en esa cadena de anuncios de la llegada de la salvación. Pero hoy se nos presenta de una manera un poco distinta. Ahora se nos dice que Juan el Bautista ya está en la cárcel, está encarcelado en Maqueronte, nos dicen las fuentes históricas, es decir, en una prisión, en un palacio de Herodes que está junto al Mar Muerto, del lado de lo que hoy es Jordania, y allí está encarcelado y le dice a sus discípulos, Juan el Bautista, que vayan a Jesús porque él está empezando a tener una crisis y unas dudas serias. Entonces es muy interesante lo que se nos narra en el Evangelio de hoy, porque Juan el Bautista está en una situación diferente. Él manda a preguntar a Jesús con estas palabras lo siguiente, le dice: ¿eres tú el que tenía que venir, el que estaba por venir? ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Estas palabras realmente son sumamente interesantes. ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué pregunta esto Juan el Bautista? Porque para él lo que él estaba esperando era muy distinto a lo que Jesús estaba haciendo. Juan el Bautista anunciaba la llegada de un Mesías castigador, de un Mesías que venía ya a resolver todas las cosas, de un Mesías que venía a acabar con todo mal y a aplastar la impiedad para instaurar un reino de bien. Es decir, él veía el momento de la cosecha como un momento inminente. ¿Qué significa el momento de la cosecha? Ya el momento final donde ya se decidía todo. Pero viene Jesús y viene con un estilo muy distinto, donde no viene a cosechar, sino que viene a sembrar. Y el reino que Jesús viene a traer es aquella semilla de mostaza, pequeñita, invisible. Es decir, no viene Jesús a hacer algo sumamente vistoso, tremendo, ¿no?, apocalíptico en este momento, sino que Jesús viene a sembrar en los corazones de manera invisible, algo que parece insignificante y que será visible solamente cuando empiece a brotar. Es decir, que cuando los corazones empiecen a amar, empiecen a creer, empiecen a cambiar y a convertirse, entonces ese conjunto de corazones transformados será esa iglesia que empieza a verse como el reino de Dios en la tierra. Pero, por tanto, Jesús viene a traer un momento, un tiempo de misericordia, de perdón, no de juicio y de condenación como esperaba Juan el Bautista. Y es un momento de paciencia. Ustedes recuerdan cómo Jesús incluso nos habló no de cosecha, sino de aquella parábola también del trigo y la cizaña. Es decir, Él viene a traer la semilla del bien, pero luego también el pecado brota al mismo tiempo que la semilla del bien. Y además se confunde el trigo con la cizaña, y que cuando le dicen a Jesús o le dicen al Señor de la parábola si quiere que arranquen toda esa cizaña, él dice no sea que por accidente terminen arrancando también trigo. Por tanto, hay que esperar al momento de la cosecha que vendrá después. El tiempo de la cosecha será al final y entonces sí, se quemará la paja, se quemará la cizaña y solamente el trigo bueno y la semilla será cosechada y será guardada en el granero. Es decir, entonces, al final de la historia, en la segunda venida de Cristo, será el momento definitivo de la separación y del juicio. Pero por ahora estamos en un tiempo de misericordia. Entonces, las expectativas de Juan eran muy distintas a lo que Jesús vino a traer. Y entonces les dice a los enviados de Juan: miren, vayan y díganle a Juan lo que está ocurriendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos recuperan el oído, hay sanación, los muertos resucitan. Es decir, yo no he venido a destruir, sino he venido a transformar en bien, he venido a traer sanación, he venido a traer felicidad, he venido a traer consuelo
se están cumpliendo las profecías, concretamente se refería a la profecía de Isaías que hemos escuchado hoy en la primera lectura, y está llegando el reino, pero de una manera silenciosa, de una manera hermosa, real, pero distinta a las expectativas de Juan, porque Juan todavía tenía las expectativas del pueblo judío, de una visibilidad tremenda, grandiosa, impresionante. Jesús dice, aún no es tiempo de esa manifestación. Este es tiempo de paciencia de Dios y de misericordia. Entonces, después Jesús dice unas palabras muy fuertes. Dice, dichoso el que no se escandalice de mí. Y eso va dirigido a nosotros, porque nosotros también podemos tener una mentalidad del Antiguo Testamento, de esperar que Dios actúe y ya cambie todo. ¿Cuántas personas nos dicen, bueno, Jesús decía que era el Mesías, pero seguimos viendo hambre, seguimos viendo guerra, seguimos viendo el mal en torno a nosotros, seguimos viendo el pecado incluso dentro de nuestra propia vida? ¿Dónde está la salvación de Cristo? Cristo dice, dichoso el que no se escandalice de mí, dichoso el que abra los ojos y vea las semillas del reino que Cristo ha venido a traer, pero son eso, semillas que tienen que brotar en nosotros y en el mundo. La paciencia de Dios nos puede escandalizar. Es verdad que no siempre es fácil encontrar dónde están los efectos de la salvación del Señor en el mundo, porque en cierto sentido vivimos en medio de un claroscuro en el cual no sabemos a veces si es que está anocheciendo o está amaneciendo. Y tenemos que abrir los ojos muy bien para encontrar las semillas del reino que están brotando y están actuando en los corazones y en el mundo, pero de manera muy discreta. Y es la esperanza, la fe y la esperanza las que nos sostienen en medio de ese claroscuro para saber que al final amanecerá el Señor y veremos brillar la luz de Cristo en el mundo, en su reino. Entonces el reino llega así, de una manera distinta a nuestras expectativas. Entonces en este Adviento es tiempo también para revisar cuáles son nuestras expectativas, cuántas veces nuestra impaciencia no es compatible con la paciencia de Dios, con el estilo silencioso de Dios. Dichoso el que no se escandalice de mí. Y después Jesús habla de Juan el Bautista y empieza a decirle a la gente que está ahí a su alrededor que Juan el Bautista realmente era ese profeta esperado, anunciado, ese Elías que tenía que regresar al mundo antes de la llegada del Mesías. Es él, el mayor y el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y después dice, Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado hay una alabanza a Juan y a todo lo que él representa, que es lo mejor del judaísmo, ¿no? Lo mejor del Antiguo Testamento. Dice, es un hombre admirable, es un verdadero profeta, todo su mensaje es válido, su mensaje de penitencia, su mensaje de conversión, su vida de testimonio, una vida muy radical, la de Juan el Bautista. Eso que es lo mejor, la flor del judaísmo, es maravilloso, es admirable, pero su conocimiento de Dios aún es muy limitado. Y el más pequeño del reino de los cielos significa de los discípulos de Cristo, los que ya conocen al Dios de Jesucristo, ese incluso el más sencillo, el más ignorante de los cristianos, tiene un conocimiento de Dios superior y tiene una ventaja mucho mayor a todo lo bueno que tuvo el Antiguo Testamento. Entonces, en cierto sentido, es una comparación para decir que este nuevo conocimiento de Dios a partir de Jesucristo, esta revelación distinta, el Dios de Jesucristo, el Dios de la misericordia, de la paciencia, del consuelo y del perdón, que vendrá a juzgar a vivos y muertos al final de los tiempos, pero que en este momento nos ofrece con humildad, paciencia y misericordia, ese Dios es el que tenemos que esperar ahora, y ese es el que Jesucristo alaba hoy y dice, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Pidámosle al Señor que nos conceda conocer
lo que Él nos viene a anunciar, a no escandalizarnos de Él y que en este Adviento abramos nuestro corazón a este mensaje del Evangelio. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.